Muy buenos y bendecidos días tengan todos ustedes, hermanos, en Cristo Jesús, que el día de hoy nos están sintonizando. Gloria al Rey de Reyes y gloria al Señor de Señores, que esta mañana, por pura gracia y misericordia de Dios, nos encontramos aquí. Y estamos muy contentos aquí en este programa Orando con Marcela. Me siento muy honrada de que esta mañana nos acompañe el profesor Dante Urbina, quien nos estará compartiendo unos temas sumamente interesantes que ya nos hemos preguntado desde hace tiempo acerca de que si es lo mismo ser católico o ser protestante. Profesor, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación. Siéntase más que bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Contento de poder tratar este importante tema. De verdad que sí, padre, profesor. Luego los profesores les digo, padre, no me pregunte por qué, pero luego así me pasa. No sé si es por la cercanía también como al conocimiento, no lo sé. También a los doctores. Esas tres profesiones me pasa mucho, no sé por qué. Bien, déjenme, antes de comenzar, hablarles un poquito de el profesor para que sepan ustedes cuál es la gran tarea y el gran trabajo que él ha hecho a lo largo de muchos años, a pesar de que es muy joven. ¿Cuántos años tiene, profesor? 33. Muy joven todavía. Aquí ya estamos un poco más grandes. Bien, acerca del profesor, él es autor, conferencista y docente especializado en temas de economía, filosofía y teología. Él es seleccionado luego de competitivo concurso internacional entre los mejores jóvenes investigadores del mundo para participar en la reunión de premios Nobel de Economía en Alemania. Economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Economía en la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha dado decenas de conferencias sobre diversos temas en espacios académicos de manera internacional: Perú, México, España, Colombia, Argentina, Alemania, entre otros. Ha publicado revistas académicas de Perú, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, India, Ucrania y Australia. Ha conducido el programa Respuestas Apologéticas de HM Televisión en España. Es blogger en Info Católica y cofundador de la Escuela de Apologética DASM, discípulo, apologista, servidor y misionero de los Estados Unidos. También es presidente del movimiento Gardenal de Perú, ganador del premio Excelencia Prima AFP por haber ocupado el primer puesto durante todos sus años de estudio y de beca presidente de la República otorgada por el Estado peruano. ¡Wow! Pues ha hecho muchísimas cosas, así que por eso estamos muy contentos que nos acompañe esta mañana en este sencillo programa, pero estamos ansiosos, deseosos de conocer más de la palabra de Dios, sobre todo de gente generosa, responsable y enamorada, que se necesita estar enamorado realmente para compartir la palabra de Dios. Muchísimas gracias, profesor. Antes de comenzar, si me lo permite, si podremos hacer un Padre Nuestro y un Ave María. Si comienza usted, por favor, con el Padre Nuestro. Perfecto. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos hoy nuestro nuestro pan de pan. cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ahora sí vamos a comenzar, vamos a entrar en materia. A ver, profesor, díganos, desgraciadamente nosotros como católicos pues se puede decir que hay un dicho que se dice católico ignorante, futuro protestante. Vamos a ver si es verdad esto. A veces, desgraciadamente, lo tenemos todo como católicos y vamos a buscar fuera
de nuestra casa lo que tenemos aquí dentro como católicos. Creemos, y más, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde nos encontramos, hay muchísimos protestantes y mexicanos que se vienen para acá, pues igual y dicen, pues es lo mismo. Pues nada más, a lo mejor no hablan de la Virgen María, pero pues es el mismo evangelio, ¿no? Pues el pastor habla muy bonito, todo está muy bien, muy limpio, estamos muy contentos, es lo mismo. Me gustaría que realmente platicáramos si realmente es lo mismo o, o qué tanto estamos poniendo en juego nuestra alma al creerlo y al dejar la sana doctrina católica. Adelante, profesor. Perfecto, vamos con esto, entonces. ¿Da lo mismo ser católico que ser protestante? En el contexto a veces de confusión doctrinal y relativismo religioso, hay quienes pueden caer en tal confusión, pensar que a final de cuentas da lo mismo ser católico que ser protestante, estar en una denominación protestante X o en la Iglesia Católica. Y si al final de cuentas creemos en Cristo, si al final de cuentas adoramos a Dios, si al final de cuentas tenemos la Biblia, entonces pues no hay tanta diferencia entre ser católico y ser protestante. Pues bien, el objeto de esta disertación es mostrar que realmente sí hay una diferencia sustancial en el hecho de ser católico o ser protestante. Y es muy importante que los católicos entiendan esto, entiendan la riqueza distintiva de lo que significa ser católico. Hay católicos que pueden irse de la iglesia en tanto ignoran la verdadera diferencia cualitativa, no meramente circunstancial o accidental, sino cualitativa, de clase, sustancial, entre ser católico y ser protestante. No niego aquí que en principio en general los protestantes sean cristianos, teniendo pues un bautismo válido y creyendo las doctrinas cristianas distintivas básicas. Pero nosotros no tenemos por qué quedarnos en un nivel mínimo de lo mínimo necesario y punto, sino que nosotros estamos llamados a buscar lo mejor, a buscar lo máximo y a perseverar en ello. Y por tanto, quiero poner énfasis en aspectos distintivos del catolicismo que nos muestran la riqueza que hay en ser católicos. Yo no necesito dejar de ser católico para leer la Biblia, por ejemplo. Yo puedo profundizar en las escrituras siendo católico. De hecho, el catecismo de la Iglesia Católica explícitamente establece que se recomienda a todos la lectura asidua de la palabra de Dios. Y cita la conocida frase de San Jerónimo, que dice, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. A su vez, cuando escuchamos testimonios de protestantes, ¿no? Que cuentan que dejaron el catolicismo, decían, bueno, yo cuando era católico era borracho, mujeriego, le pegaba a mi mujer, etcétera. Pues bien, yo no necesito dejar de ser católico para cubrir esos estándares. En particular, vamos, yo no soy borracho, ni mujeriego, ni le pego a mi mujer y no es que me vayan a excomulgar de la Iglesia Católica por ello, como si fuese un requisito para ser católico el hecho de necesariamente de tener que ser borracho, mujeriego o algo así. Si se trata de vivir una vida de santidad en unión profunda con Cristo, en amor a Cristo, uno no necesita dejar de ser católico o irse al protestantismo. ¿Acaso San Francisco de Asís requirió dejar la iglesia por irse a otros grupos que ya había en su época, ciertos grupos que se habían desviado? No. Y cuando uno ve la vida de San Francisco de Asís, se encuentra un profundo compromiso con el Evangelio y un profundísimo amor a Cristo. Entonces, yo no necesito salirme de la fe católica para
vivir una vida de santidad, para amar más a Cristo, para conocer las Escrituras, etcétera. Por tanto, no es que vaya, wow, a ganar algo yéndome de la iglesia. Dicho eso, vamos a analizar qué es lo que uno gana quedándose, y es bueno conocerlo porque hay muchos católicos que están en la iglesia en un sentido nominal, pero realmente no disfrutan de las riquezas de la misma, como alguien que estuviese ante un extraordinario banquete y no coma nada. Vamos pues a señalar 5 aspectos que muestran que no da lo mismo ser católico que ser protestante. Primero, la cuestión del magisterio. El magisterio se refiere a la cualidad autoritativa de la iglesia de enseñar doctrina, de dilucidar doctrina, de fijar doctrina, de realizar la interpretación auténtica de doctrina. Magisterio tiene que ver con la labor de maestro y la iglesia es maestra. Esto se sigue de la implicancia de las palabras de Cristo que envía a la iglesia. Así Jesús en Lucas 10:16 dice, quienes a ustedes los escucha, a mí me escucha, y quienes a ustedes rechaza, a mí me rechaza, y quien a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Entonces, hay protestantes que se escandalizan de cómo la Iglesia Católica con su magisterio puede pretender establecer cosas de modo vinculante, infalible para el conjunto de la cristiandad, etcétera, que y dicen, estos se creen Dios con su magisterio, con una suerte de magisterio infalible. Pero si van a quejarse de ese tipo de estándar, vayan a quejarse con Jesucristo mismo, que como digo, en Lucas 10:16, dijo a hombres, a seres humanos, dijo, quienes a ustedes los escucha, a mí me escucha, y quienes a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Entonces el propio Cristo ha fijado una instancia de enseñanza que sea vinculante y que al mismo tiempo está amparada con la autoridad de su propia palabra, es decir, palabra de Dios. Entonces la autoridad docente de la iglesia está respaldada por la autoridad de Dios, según Cristo mismo. Ahora bien, en el caso católico tenemos que el magisterio católico puede, en sus pronunciamientos solemnes, estos son ocasiones especiales, no se trata de cuando, por ejemplo, el Papa Francisco está dando una entrevista al paso en un avión o cuando da algún comentario en algún tipo de reunión particular o algo así. Aquí de lo que hablamos con pronunciamientos solemnes es a definiciones oficiales de doctrina. Pues bien, cuando en el marco del magisterio se realizan definiciones oficiales de doctrina, tenemos que esto se hace de modo infalible. Y eso es una gran ventaja, eso es un gran regalo que no tienen los protestantes. Los protestantes pueden decir, la Biblia es infalible. Y estoy de acuerdo, la Biblia es infalible. Pero como muy bien planteaba el académico protestante Kate Mattinson, que es uno de los mayores defensores del principio de sola escritura en la actualidad, la cuestión es que la Biblia está sujeta a interpretación y la real pregunta es, decía Kate Mattinson, ¿la interpretación de quién? Entonces, acá lo que tenemos es que si se dice, bueno, la Biblia es infalible, y a todos los protestantes dicen, la Biblia es infalible, pero cada uno de ellos viene con su interpretación falible de la Biblia, e incluso si quieren pueden apelar a sus confesiones y credo y todo lo que les dé la gana. Pueden apelar a la confesión de fe de Westminster, la confesión de Augsburgo, la confesión helvética, etcétera. Pueden citar todo lo que les dé la gana, pero aún así, todas esas instancias serían falibles bajo el paradigma protestante. Entonces, ¿qué tenemos? Que a final de cuentas, cada protestante, para armar su esquema doctrinal, va a depender de instancias interpretativas falibles. Y por lo tanto, el armazón doctrinal que tenga, el listado de doctrinas que compongan ese armazón doctrinal va a ser algo falible. Cada uno tendría que construir su propia teología a final de cuentas.
E incluso si elige creer una teología en paquete de tipo luterana, calvinista, etcétera, hay dificultades porque dentro del mismo luteranismo y el calvinismo hay discusiones y vertientes, y al mismo tiempo igual serían tradiciones de hombres falibles. Entonces se quedan con eso, con ese problema, del cual no pueden salir de esas arenas movedizas, por más que intenten. En el catolicismo, en cambio, tenemos algo firme a nivel interpretativo, que es que los pronunciamientos magisteriales oficiales de definición de doctrina sí serán infalibles. Esta maravilla del catolicismo es un regalo que nos permite entonces tener algo firme en medio de la confusión de las múltiples interpretaciones. Por ejemplo, Martín Lutero se alzó contra la Iglesia Católica diciendo: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Okay. Y decía: yo no creo en papas y concilios que se contradicen entre sí. Pues bien, en la práctica, inevitablemente lo que estaba haciendo Lutero era levantar su interpretación personal de la Escritura respecto de la Iglesia, contra la enseñanza de la Iglesia, contra el magisterio. Pero el punto es que así como Martín Lutero podía decir eso, con el mismo derecho, cualquier persona en principio podría decirlo. Y con los mismos principios que inició Martín Lutero, él terminó creándose un problema. Efectivamente, él levanta estas palabras en la dieta de Worms, ¿no? Esta dieta de Worms se da en el año 1521. Y solo 4 años más tarde, en su escrito Carta a los Cristianos de Amberes, de 1525, Lutero escribe: este niega el bautismo, el de más allá cree que hay otro mundo entre el nuestro y el día del juicio. Unos dicen que Jesucristo no es Dios, otros dicen lo que se les antoja. Hay tantas sectas y opiniones como cabezas. Entonces, el propio Lutero se terminó encontrando con que cualquier persona particular podría agarrar, leer la Biblia, decir, sí, la Biblia es infalible, y a partir de su interpretación de la Biblia, decir, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, y entonces yo encuentro que no es necesario el bautismo, o que no hay que bautizar a los niños. De hecho, Lutero se quejó muy fuertemente contra los que se oponían al bautismo en niños. Lutero sostenía el bautismo en niños. Otro podría decir, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, y en realidad Jesucristo no es Dios, porque si uno lee bien las escrituras, encuentra que Jesucristo no es Dios, etcétera. En otras palabras, Lutero se terminaba encontrando con que cada persona particular, a final de cuentas, podía, con su interpretación personal de las escrituras, contrariar a cualquier sistema. Si Lutero mismo se había alzado contra la Iglesia Católica, que es una iglesia consolidada, histórica, institucionalizada, con concilios ecuménicos, etcétera, ¿con cuánta más razón no podría cualquier creyente protestante particular alzarse contra la interpretación de Lutero, o incluso contra la confesión de fe de Westminster, la confesión de fe de Habsburgo, o cualquier decisión particular? Entonces, es un regalo el magisterio que nos permita fijar doctrina para no caer en ese problema. Y de este modo, Brandon Damm, que es un académico protestante convertido al catolicismo y PhD por la Baylor University, dice lo siguiente: ser católico es liberador. No tengo que construir mi propia teología. Esto lo dice en The Great Revolution of Mind, en Douglas Belmont, editor, Evangelical Exodus, Ignatius Press, San Francisco, 2016, capítulo 4. Entonces, claro, ya no tiene que construir su propia teología porque puede recibir el regalo que le da doctrinalmente el magisterio de la Iglesia. En cambio, cuando no tenemos eso, estamos más expuestos al peligro del que nos habla segunda de Pedro 3:16. Dice, en ellas, se refiere a las cartas de Pablo, hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los débiles e ignorantes tuercen, como también las demás escrituras, para su propia perdición. O sea, directamente el apóstol Pedro nos está enseñando que la mala interpretación de la Biblia puede llevar incluso a nuestra condenación eterna. No es un asunto menor. Y ojo,
En este pasaje, Pedro al menos no está diciendo explícitamente que son personas que a propósito malvadamente interpretan mal las escrituras. No dice estos malvados incrédulos. No, lo que dice es débiles e ignorantes. O sea, hay personas que no necesariamente por mala intención, sino por ignorancia pueden llegar a malinterpretaciones de las escrituras que puedan poner en riesgo su salvación misma. Entonces Dios nos ha regalado una instancia firme, que es el magisterio, como dice 1 Timoteo 3:15. Esta es la iglesia del Dios vivo, columna y pilar de la verdad. Algo firme. De este modo, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 85 y 87, cito, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, Lucas 10:16, reciben con docilidad las enseñanzas. En cambio, en el paradigma protestante, no importa lo que diga, pues tal o cual confesión o concilio o autoridad o autor protestante o autor católico o padre de la iglesia, al final de cuentas pueden ellos decir, bueno, pero esto tengo que juzgarlo a la luz de las escrituras. En lugar de recibir un regalo con docilidad, todo el tiempo están juzgando, juzgando, juzgando. El problema de esto es que juzgan inevitablemente no conforme directamente a las escrituras, sino conforme a su interpretación de las escrituras. Y se convierte en un caos, como es lo que es el protestantismo a nivel doctrinal. Vamos al segundo punto de por qué no da lo mismo ser católico que protestante. La cuestión de la historia. Miren, esto es obvio. Debería ser obvio. No es lo mismo pertenecer a una denominación fundada hace 50, 100 o incluso si quieres 500 años que a una iglesia fundada hace 2000 años. Entonces, quien se va de la iglesia católica a una denominación protestante, a lo más puede ir a una denominación de 500 años, si quiere, una luterana tradicional histórica. A lo más, deja la iglesia de 2000 años por irse a alguna denominación particular que a lo más tiene 500 años. Ahora bien, con esto yo no estoy diciendo que la cantidad de años de por sí sea lo que define que algo es verdad. Ese no es mi argumento. Mi argumento es el siguiente. Mi argumento es, Cristo estableció una iglesia y Cristo le dio la característica de continuidad histórica. En Mateo 28, cuando Jesús asciende a los cielos y encomienda la labor de extender el evangelio a la iglesia, dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la presencia de esta iglesia tiene que estar todos los días desde que Jesús dijo esas palabras en el siglo I hasta el presente. Cualquier denominación o grupo que venga recién del siglo XVI en adelante no puede cumplir ese estándar. Entonces, nótese, mi argumento no es simplemente algo simplista, como decir, por la cantidad de años el que tiene más años gana. No, no. Sino es un argumento deductivo condicionado a las palabras de Cristo que implican la continuidad histórica de la iglesia. Dicho eso, entonces, tenemos que la Iglesia Católica puede afirmar tener una existencia histórica continua desde los apóstoles hasta el presente. O sea, la Iglesia Católica puede afirmar eso. Yo sé que van a salir protestantes a discutir tal afirmación, pueden discutir si hay sucesión apostólica. Ok, discutan lo que les dé la gana, pero no pueden borrar el hecho de que la Iglesia Católica, como mínimo, puede afirmar tener toda esa continuidad histórica. En cambio, las denominaciones protestantes, ni siquiera puestas todas juntas, pueden ni siquiera atreverse a afirmar eso. No pueden atreverse a afirmar que tienen una existencia histórica identificable, visible, a lo largo de los 2000 años. Esa es la diferencia. Entonces, como digo, un protestante puede discutir lo que le dé la gana de la continuidad histórica de la Iglesia Católica, pero el punto es que eso se puede discutir, aunque sea.
En cambio, en el caso protestante es que es indiscutible que no tienen continuidad histórica. Por lo tanto, no son comparables los casos. Y para que se vea bien este punto, les voy a citar a un autor que no es católico. Se llama James Talmage y en su libro The Great Apostasy de 1909, capítulo 10, numerales 23 y 24, apunta. Repito, él no es católico, tampoco es protestante. Entonces, es un autor que no está necesariamente vinculado a uno de los bandos en esta controversia. Cito, la debilidad de las sectas protestantes en cuanto a cualquier pretensión de designación y autoridad divina es reconocida por esas mismas iglesias. Luego agrega, la Iglesia Católica Romana es al menos consistente en su afirmación de que se ha mantenido una línea de sucesión en el sacerdocio, desde la era apostólica hasta el presente. Las sectas protestantes son, por su propia admisión y por las circunstancias de su origen, instituciones hechas por el hombre. Fin de cita. Las denominaciones protestantes particulares están marcadas por eso y no pueden escapar de eso. Definitivamente no da lo mismo ser católico que ser protestante. Vamos a un tercer punto, la cuestión del canon. Miren, cuando uno habla de Biblia católica y Biblia protestante, podría uno pensar inmediatamente en la cuestión de la traducción. Que, no sé, Biblia católica es una traducción como la de Jerusalén, la latinoamericana, la Nácar Colunga, y una Biblia protestante es como la Reina Valera. Y que la diferencia es fundamentalmente traducción. No, señores. Hay una diferencia mucho más crucial, que es la del canon. Las Biblias protestantes tienen 66 libros, mientras que la Biblia católica tiene 73 libros. Es decir, hay una diferencia de 7 libros. Y en esos 7 libros, los llamados deuterocanónicos, hay maravillas. O sea, son libros que son palabra de Dios y que los protestantes se pierden o los desprecian como meros apócrifos humanos. ¿Ok? No puedo explayarme aquí dando una defensa de la validez de los deuterocanónicos, pero si a alguien le interesa, puede ir a mi canal de YouTube, Dante A. Urbina, a la lista de reproducción Canon del Antiguo Testamento y va a encontrar más de 20 videos sobre este asunto. Entonces, si los deuterocanónicos, estos 7 libros del Antiguo Testamento que los católicos tenemos en nuestras Biblias y los protestantes no tienen, son palabra de Dios, significa que si tú te vas al protestantismo, estás perdiendo 7 libros que son palabra de Dios. Eso es una pérdida seria. Y en esos libros hay maravillas. Por ejemplo, mi libro favorito del Antiguo Testamento es el libro de Eclesiástico o Sirácides, y es un libro deuterocanónico. Por otra parte, en el caso católico tenemos la autoridad infalible de la Iglesia para identificar infaliblemente el canon de la Escritura, el listado de libros. En cambio, en el paradigma protestante, como no se reconoce ninguna instancia infalible fuera de la Escritura, y siendo que la Escritura no nos da en ningún momento infaliblemente el listado exacto de qué libros componen el canon, tenemos que se dará la situación confesada por el mismísimo gran teólogo protestante R.C. Sproul, quien dice que, cito, el canon de la Escritura es una colección falible de libros infalibles. Esto lo dice en el libro No, That's a Good Question, publicado por la editorial Tyndale House Publishers, Wheaton, 1996, página 82. Los protestantes aman mucho las escrituras y eso está muy bien, pero noten cómo bajo el paradigma protestante, según no la acusación de un apologeta católico, sino según la confesión de uno de los más grandes teólogos protestantes de la era contemporánea, R.C. Sproul, esa Biblia, que significa colección de libros, no sería más que una colección falible de libros infalibles. Sí, está bien, los libros serán infalibles, pero la colección es falible. Y al ser falible, pues podría ser que esté equivocada, ¿no? Porque lo falible es lo que podría darse que esté equivocado. Entonces podría darse que el canon bíblico esté equivocado. Es grave ese problema, ¿no? Los católicos
no tenemos esa dificultad que Sproul más bien confiesa para el paradigma protestante. Cuarto punto, la cuestión de la intercesión de María y los santos. Miren, al no creer en la intercesión de María y los santos en general, siempre podrá haber excepciones. Cuando yo digo los protestantes, hablo de los protestantes en general, pero siempre puede darse algún protestante particular que tenga alguna visión curiosa, ¿no? Por ejemplo, los protestantes en general rechazan la doctrina del purgatorio, pero eso no quita el hecho de que hay por ahí algunos protestantes que afirman la doctrina del purgatorio, al menos bajo cierta versión particular. Es parte del caos doctrinal del protestantismo, ¿no? Pero digo, en general los protestantes, al no creer en la intercesión de María y los santos, se pierden de acudir a esa gran ayuda. Y miren lo que dice Santiago 5:16. La oración del justo tiene mucho poder. Entonces, no da lo mismo ser católico que ser protestante. No da lo mismo. Porque siendo católico, tú tienes un, digamos, paradigma en el cual puedes acudir a la intercesión de María y los santos, a esa poderosa intercesión, a esa intercesión que tiene mucho poder. Bajo el esquema protestante, no. Ahora bien, los protestantes pueden cuestionar doctrinalmente, no, pero María y los santos no interceden por tal razón. Ok, no me da el tiempo para discutir aquí todo el detalle, pero simplemente afirmo al menos que desde una perspectiva católica, en un marco católico, no puede uno decir, da lo mismo ser católico que ser protestante. Porque lamentablemente incluso hay católicos confundidos o relativistas que pueden caer en ese tipo de ideas. Piénsese, por ejemplo, en el pasaje de las bodas de Caná, Juan 2, del 3 al 5. Y faltando el vino, le dijo a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Y bueno, finalmente se hizo ese milagro extraordinario. Y extraordinario no simplemente por la conversión del agua en vino, ¿no? Lo cual ya de por sí es milagroso, sino por la cantidad de agua que fue convertida en vino. O sea, les dejó una provisión muy grande de vino. Si ustedes investigan de qué tamaño eran las tinajas que se utilizaban en el mundo antiguo, en contextos como una boda o algo así, era bastante. Entonces fue un milagro abundante, ¿no? El punto es el siguiente. Cristo mismo está diciendo, todavía no ha llegado mi hora. O sea, traducido en sencillo, lo que está diciendo Jesús es, ahorita no tengo programado iniciar un ministerio de milagros, un ministerio público de milagros. Pero la intervención de María lleva a que eso que en principio no estaba programado, al final se dé. Al final se dé. Dios mismo en su providencia quiso incluir eso. Entonces, lo que estamos encontrando aquí es esta idea del poder de la intercesión. ¿Qué pasaría si los que tenían el problema en las bodas de Caná hubieran dicho, cuando venga María, ¿no? Tratando de intervenir, no, tú no te metas, nosotros hablamos directo con Jesús? Yo no sé si hubiera pasado lo mismo. Y nosotros como cristianos tenemos algún grado de gracia, ¿no? Pero es de María de quien se dice que es llena de gracia, Lucas 1:28. Y nosotros somos justos por gracia. En la visión cristiana es así, somos justos por gracia. ¿Y qué nos decía Santiago 5:16? La oración del justo tiene mucho poder. Entonces, la oración del que tiene gracia, porque somos justos por gracia, tiene mucho poder. Y mientras mayor gracia, mayor poder. Y en el Nuevo Testamento se nos habla de una llena de gracia, en un sentido identificativo. Se trata de María. Entonces no es buena idea desdeñar la intercesión de María. Repito, no me da el tiempo ni es el objeto de esta disertación dar todo el argumento a favor de la intercesión de los santos. Simplemente quiero precisar que un católico que se haga protestante perdería la riqueza de acudir a esta ayuda.
Eso no significa que María deje de interceder por él o que los santos dejen de interceder por él, pero ya no va a poder acudir con confianza a esa intercesión y eso puede limitar los efectos. De todas maneras, como digo, incluso María puede seguir intercediendo por una persona que se ha salido de la fe católica. Por ejemplo, en el caso de la aparición de Garabandal, que es una aparición, pues, que vamos, no está definitivamente aprobada ni tampoco definitivamente condenada, simplemente la cito como una referencia y hay quienes podrán tener aprecio por esta aparición. En la aparición de Garabandal hay un protestante que se acerca ahí donde estaban las niñas videntes y estas le inquieren a la Virgen María sobre esta persona, sobre el protestante. Y ella responde, déjenlo que se acerque, él también es mi hijo. Entonces, ojo, ¿no? Alguien que de la fe católica se vaya al protestantismo, pues ya no va a acudir así nomás a la intercesión de María y los santos, pero eso no implica que se corte, por ejemplo, el amor de María hacia él. Bueno, vamos al quinto punto, la cuestión de los sacramentos. Miren, amigos, los sacramentos son muy especiales medios de gracia. Son medios de gracia muy especiales. En principio, con el primero de los sacramentos, el bautismo, pues no hay tanta dificultad. En principio, los protestantes tienen un bautismo válido. Digo en principio porque no necesariamente todas las reales o alegadas formas de bautismo en diversas denominaciones protestantes necesariamente serán válidas. Ojo, por eso cuando un protestante se convierte al catolicismo, y si solo ha sido bautizado en la denominación protestante en la que estuvo, pues hay que ver realmente la cualidad de ese bautismo. En principio sería un bautismo válido, ¿no? Pero hay que ver, por ejemplo, que sea con fórmula trinitaria, que sea en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si es otra fórmula, pues ahí hay problemas, ¿no? Pero partamos de ahí. En principio el bautismo protestante es válido, ya. Pero ¿qué hay de los demás sacramentos? Y resulta que en este punto, por más que los protestantes puedan venir a cuestionar la visión sacramental católica, tenemos que tanto católicos como ortodoxos, es decir, quienes fuimos el cristianismo unido del primer milenio, lo que fue la cristiandad de los primeros 1000 años de existencia del cristianismo, estamos de acuerdo en que hay 7 sacramentos. Miren lo que dice el Concilio de Jerusalén de 1672 en la Confesión de Dositeo, decreto 15. Esto que le voy a citar no es un concilio católico, es un concilio de los ortodoxos orientales. Y ellos aún así dicen, creemos que hay en la iglesia misterios evangélicos, se refieren a los sacramentos con esas palabras, y que son 7. Luego agregan, cualquier número de misterios distinto de 7 es producto de locura herética. Y los 7 fueron instituidos por el Sagrado Evangelio y del mismo se derivan, como los demás dogmas de la fe. Entonces, hay muchos protestantes que le gusta acudir a los ortodoxos, ¿no? Dicen, no, es que los ortodoxos tal cosa. Cuando los católicos estamos en controversia con los protestantes, muchas veces les gusta escudarse, es que los ortodoxos. Pues bien, no hay ni una sola denominación protestante que afirme 7 sacramentos, ¿ok? O sea, tienen el sacramento del bautismo, por ahí bajo distintas visiones y versiones, el sacramento de la Eucaristía, que comúnmente denominan como la Santa Cena o la Cena del Señor, lo cual también es un nombre válido, pero como digo, lo tienen bajo múltiples formas y versiones y con discrepancias teológicas muy serias. Hay denominaciones protestantes que afirman la presencia real del cuerpo de Cristo en la Eucaristía, como los luteranos, con su paradigma de lo que se suele llamar consustanciación. Hay también, y esto es la tendencia mayoritaria en el protestantismo, al menos en América Latina, de los que afirman que en realidad solo hay pan y vino nada más y que son símbolos, meramente símbolos de Cristo, del cuerpo y la sangre de Cristo, pero solo símbolos. A lo más,
en algunas visiones protestantes se habla de una presencia espiritual de Cristo en el sacramento del altar. Entonces, tienen distintas visiones entre ellos, desde que es un mero símbolo hasta que hay una presencia real, pasando por instancias intermedias dentro de ello. En un asunto tan absolutamente crucial, ni la tienen clara, ¿no? Pero fuera de ello, no hay denominación protestante que afirme 7 sacramentos. El punto es que si los protestantes van a acudir es que los ortodoxos, bueno, el concilio ortodoxo de Jerusalén, que podría decirse que es el concilio ortodoxo con más autoridad, con más peso, luego de que pues se separaron de la Iglesia Católica, le llaman producto de locura herética a la afirmación de que hay una cantidad de sacramentos distintos de 7. Ojo, si les suenan duras las palabras, no son mías, no me culpen a mí, vayan y quéjense con este concilio de los ortodoxos, ¿no? Por otra parte, está el tema de la cualidad o validez de los sacramentos, porque para tener una Eucaristía válida y un sacramento de la confesión válido, con todas las gracias especiales asociadas a estos sacramentos, se requiere un sacramento de orden sacerdotal válido, con sucesión apostólica. Miren, cualquier pastor protestante puede pararse, agarrar un trozo de pan y una copa de vino y decir, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y puede decirlo con toda la buena intención del mundo. Yo no digo que lo haga con mala intención o para engañar a propósito. Hay de todo. Hay los que sí son estafadores y engañadores y hay los que son sinceros. Pero no importa con cuánta sinceridad lo haga, si no tiene una ordenación sacerdotal válida, católicos y ortodoxos coincidiremos en decir que por más que repita 20,000 veces con buena intención, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, no va a darse la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo en las especies eucarísticas. Por tanto, considerando la presencia real de Jesús en la Eucaristía, no da lo mismo ir a un culto católico que a un culto protestante. Y esto incluso para denominaciones protestantes que afirmen una presencia real del cuerpo de Jesús en la Eucaristía. Porque podría venir un luterano y decir, nosotros creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ok, ustedes lo pueden creer, pero un ministro luterano que tome un pedazo de pan y una copa de vino y diga, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, en tanto no tenga una ordenación válida con sucesión apostólica, pues al menos católicos y ortodoxos coincidiremos en decir que no hace realmente una consagración sacramental. Así que para fines prácticos, el luterano estaría equivocado en pensar en la presencia real de Jesús en su Eucaristía, al menos, porque al no tener un sacerdocio válido, no tiene consagración válida y en su Eucaristía luterana, lamentablemente, no estaría presente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y antes de que me vengan a saltar al cuello, he de decir que esto no es una opinión particular mía, ni simplemente postura de la malvada Iglesia Católica, sino los ortodoxos afirmarían lo mismo. Es decir, el conjunto de la cristiandad unida durante el primer milenio diría esto. Entonces, para cerrar, con respecto a la cuestión de la confesión, no da lo mismo una confesión en un contexto donde se tiene un sacerdote válidamente ordenado bajo un contexto de sucesión apostólica que una consejería con un pastor. Porque en el caso de la confesión hay un papel del sacerdote. Lo distintivo del sacramento de la confesión no es tanto el asunto de si es privada, hecha en un confesionario de madera, puerta cerrada, auricularmente, ¿no? Eso, pues, es algo que se ha visto como más conveniente a nivel disciplinar, pastoral, administrativo, ¿no? Pero lo esencial del sacramento de la confesión es la persona confesando sus pecados y un sacerdote como instancia intercesora in persona Christi.
En ese caso, lo que nosotros tenemos es que más allá de si esto se hace de modo comunitario o de modo privado, el rol del sacerdote es necesario en la forma ordinaria del sacramento. Habrá circunstancias extraordinarias que son eso, extraordinarias, pero ordinariamente el sacramento de la confesión implica un sacerdote válidamente ordenado. Y esto te lo dirán no solo los católicos, sino también los ortodoxos. Y hay unas gracias especiales asociadas a esto, con todo y la figura del sacerdote incluida, la remisión de los pecados, el perdón. En cambio, en una consejería con un pastor protestante, por mucho de que te pueda ayudar, no tiene esa otra dimensión. Así que, señores, no da lo mismo ser católico que ser protestante. Profesor, de verdad que qué cosas tan interesantes nos comparte. Me ha hecho recapacitar muchísimo y acordarme también de yo tengo familiares muy cercanos que también hay diferencia, ¿eh? Una cosa es haber nacido en el protestantismo y otra cosa es cuando un católico se va a los protestantes, yo digo, es anticatólico. Entonces es una cosa tan como voraz en contra ya del catolicismo, que yo la verdad lo he vivido muy de cerca y muchas de las cosas que usted comparte, yo las he vivido. Y es totalmente, le doy total razón todo lo que está comentando y diciendo. Es importante, para mí uno de los más tristes casos que es cuando nos vamos de aquí, es en el punto número 3 que usted comentaba del canon, de los libros que quitan cuánta sabiduría, cuántas cosas tan grandes que comparte, por ejemplo, eh, luego les digo a mis amigas que luego me dicen, oye, pero ¿cuáles son los ángeles que, porque ya ve que ahora también está como muy de moda el New Age y todo de los ángeles? Le digo, a ver, es que ¿cuáles son los que vienen en la Biblia? Y por ejemplo, San Rafael, que viene ahí en Tobías, que es quitado, es una riqueza tan hermoso ver qué es lo que hay ahí y qué es lo que viene él a aportar en este caso. Y al no leerlo y al no tenerlo en estos libros protestantes, o sea, esta Biblia protestante es realmente una pena. Y me quedo pensando que no solamente, como usted decía, es la traducción, sino que es esa interpretación y aparte de eso es lo que nos están quitando en estos libros de Judith también, de sabiduría que tanto me gusta leer, Eclesiástico también es uno de mis favoritos, Baruch, bueno, Macabeos, ver la manera de cómo defienden al Señor, rezar por las almas del purgatorio, o sea, son cosas que realmente nos están arrancando algo tan, tan importante a nosotros. Al mencionar usted los sacramentos, en carne propia he vivido yo cómo el sacramento, finalmente los sacramentos para mí son un regalo, es un regalo realmente, es un regalo como para poder llegar finalmente al cielo de una manera segura. El bautismo, ¿verdad? Que nos perdona todos nuestros pecados, pero siendo la Madre Iglesia, sabiendo que sus hijos se van a volver a equivocar, cómo el Señor en su infinita misericordia, bueno, pone lo de la penitencia, que es para mí es uno de los mayores también regalos. Y ahora que está usted comentando la importancia de no solamente que es una consejería o decir yo me confieso directamente con Dios, sino el humillarte, el llegar con un hombre, pero es un sacerdote, como usted dice, en persona Cristi que él está. Yo he podido experimentar muchísima, eh, es decir, en algunas ocasiones he experimentado sanación, en otras ocasiones he experimentado liberación conforme esas palabras que cuando ya nos está dando la absolución, el sacerdote, no me la sé de memoria, pero recuerdo cuando dice, o sea, por el poder que me confiere la Madre Iglesia, o sea, yo te perdono tus pecados, es algo tremendo, es algo muy fuerte, es algo que se siente que no precisamente porque no sentimos, entonces no va a existir, no, pero es algo que está ahí. Es el Señor mismo quien está haciendo de puente el sacerdote entre nosotros
y Dios. Entonces, a mí Y ahí también hago un pequeño ujú, apunte, porque me pareció muy importante esto que mencionaste sobre el sentirlo, ¿no? Hay ocasiones en que sentimos profundamente la gracia y la confesión sacramental. Hay otras veces que no lo sentimos. Y uno puede decir, bueno, se siente, no se siente, pero ¿cuál es la maravilla del hecho de que haya un sacramento implicado aquí? El hecho de que, a menos de que haya un vicio que lo invalide, por ejemplo, que estemos haciendo lo de modo sincero o a propósito ocultando un pecado, si no estamos, o sea, viciando directamente el sacramento de la confesión, la maravilla es que más allá de si sentimos o no sentimos, podemos confiar por fe, y esta fe es una certeza, que hay realmente una infusión de gracia y de perdón sacramental. Entonces, eso es una maravilla también, porque a veces uno siente, a veces uno no siente, pero por la fe católica sabe en la fe, en la certeza de la fe, que realmente hay infusión de gracia. definitivamente. Y aparte también te da la fuerza. O sea, cada sacramento, el Señor, por ejemplo, pero ¿por qué casarte bajo la bendición de Dios? Te da una fuerza especial que cuando no te casas por la iglesia, ¿a quién vas a acudir? ¿A quién le vas a pedir consejo, fuerza? Eh, Todo te lo da el Señor, pero ahora sí que a veces somos muy rebeldes. Pienso que nos quedamos como hijos adolescentes, donde en esa etapa de la vida nada más te estás cuestionando a tus padres si realmente saben lo que están haciendo o no, y piensas que tú sabes lo que haces. Pero cuando entramos a esa etapa de la obediencia, de la humildad, a lo mejor ya como una etapa más madura, y entendemos todos estos regalos que el Señor nos da y tratar de ponerlo en orden, es cuando las gracias empiezan a entrar en nosotros y nos da la fuerza para seguir adelante en esta vida, pues que sabemos que no es nada fácil y más cuando queremos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, que pues es la cruz. Profesor, muchísimas gracias. Gracias por todo lo que nos comparte. A mí me gustaría, así como antes de terminar, por favor, platíquenos un poco de Lutero, porque he estado leyendo, aún no lo termino, pero he estado leyendo un libro muy interesante de Luterándonos, que es del padre Olivera Rabasi, donde explica un poco de Martín Lutero, y a mí me gustaría nada más que nos comparta un poquito. A mí me llamó mucho la atención, o sea, que realmente él no era un hombre, y no lo juzgo porque a lo mejor como San Agustín y como muchos de nosotros, ¿verdad? Pecadores, pero finalmente el Señor toca el corazón y hay una verdadera conversión. Pero mi pregunta es, ¿realmente él deseaba entrar a la orden de los hermanos agustinos? O sea, ¿realmente él quería? O sea, él entró por otras causas. Entonces, ¿realmente sí hubo esa conversión, ese enamoramiento de nuestro Señor? Bien, en cuanto a Martín Lutero, pues ciertamente sobre su motivación para entrar a la orden de los agustinos, pues hay cosas turbias, ¿no? Por decirlo lo menos. O sea, el asunto de un voto, una promesa, hecha más desde una impulsividad miedosa y desesperada que desde un compromiso espiritualmente bien meditado. En cuanto si se enamoró del señor Martín Lutero, pues lo respondo con las propias palabras de Lutero. Lutero, en sus obras en latín publicadas en 1545, en el prefacio apunta lo siguiente. Lutero aquí lo que va a describir es su periodo inicial, ¿ok? Atención a lo que dice el mismo Lutero, no es que lo esté acusando yo, es Lutero quien se está confesando, cito. Yo era un pecador con una conciencia extremadamente turbada. No amaba, sino más bien odiaba al Dios justo que castiga a los pecadores. Freno la cita ahí, eso está fuerte. O sea, Lutero, habiendo ingresado a los votos religiosos, dice, no amaba, sino más bien odiaba al Dios justo que castiga a los pecadores. Eso está bien fuerte, ¿ah? Entonces, allí hay un vicio espiritual serio. Y repito, o sea, no es una acusación que yo me estoy inventando o que se puede decir, no, es que acá están inventando cosas sobre Martín Lutero. No, no, o sea, es lo que el propio Lutero dice. Sigo la cita.
en silencio. Si no blasfemaba, ciertamente refunfuñaba con vehemencia y me enojaba con Dios. ¿Con quién se enojaba? ¿Con la Iglesia Católica? ¿Con sus propios pecados? ¿Con las otras personas? No, dice, me enojaba con Dios. Dije, ¿no es suficiente que nosotros, miserables pecadores, perdidos por toda la eternidad a causa del pecado original, seamos oprimidos por todo tipo de calamidades a través de los 10 mandamientos? Cuestiona Lutero. Son palabras de Martín Lutero. Son fuertes. Entonces, él mismo está describiendo su estado espiritual, que es como el precedente a cuando él toma estas acciones de iniciar lo que se vendría a llamar la reforma, ¿no? Por otra parte, tenemos que escribe lo siguiente. En su escrito contra la falsedad del llamado estado espiritual del Papa y sus obispos de 1522, apunta Lutero: no admito que mi doctrina sea juzgada por nadie, ni siquiera por los ángeles. Quien no escuche mi doctrina no puede salvarse. Entonces, Lutero pasa a tener pues como una confianza así sobre su propia visión demasiado fuerte. Por supuesto que él va a decir que se ampara en las escrituras, que esto no es más que el evangelio, etcétera, etcétera, pero parece que no da mucho margen a la posibilidad de que él personalmente se pueda estar equivocando en cómo está tomando o interpretando estos asuntos. Y por otra parte, en las conversaciones de sobremesa, que son un registro de declaraciones de Lutero, 1566, leemos. De nuevo, cita Lutero en las conversaciones de sobremesa. No estoy citando una fuente católica, antiprotestante, no. Estoy citando, repito, las conversaciones de sobremesa, que son una recopilación de las frases de Lutero. Dice Lutero: nunca trabajo mejor que cuando me inspira la ira. Cuando estoy enojado puedo escribir, orar y predicar bien. Eso está bastante fuerte y contrasta con lo que enseña la Biblia, Santiago 1:20. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si tomamos estas palabras de Lutero, que dice, nunca trabajo mejor que cuando me inspira la ira, cuando estoy enojado puedo escribir, orar y predicar bien. Entonces, Lutero mismo dice que sus escritos surgen particularmente inspirados por la ira, ¿no? O motivados o en un contexto de ira de su parte. Y el estándar bíblico en Santiago 1:20 nos dice que cuando un hombre actúa bajo la ira no es conforme a Dios. De lo cual se sigue, premisa 1, premisa 2, conclusión, que los escritos de Lutero no estarían conforme al Espíritu de Dios. Confesiones del propio Martín Lutero. No me explayo porque para hablar de Lutero daría muy largo, pero ahí ya tenemos una referencia. No, yo lo sé, está tremendo y lo que leo y lo que estoy aprendiendo, digo, qué terrible. Tenía otra, un poco mejor impresión de él. Entonces, ante eso, ¿en quién? Pero lo triste de todo, profesor, es que cuántas almas fueron arrancadas de la Iglesia Católica. Eso es lo más triste. Y recuerdo la novena de la Divina Misericordia, que uno de los días Jesús dice justamente, tráeme a las almas que de los hermanos separados, porque conforme ellos regresan a mi iglesia, mis heridas cicatrizan. Entonces también ojalá que nosotros no seamos piedra de tropiezo para el hermano y que por nuestro comportamiento demasiado arcaico o demasiado mediocre, también nosotros estemos alejando a almas de la Iglesia Católica. Profesor, pues muchísimas gracias. Yo sé que hablar de Martín Lutero es totalmente otro programa, pero quería mencionarlo porque sé que conoce bien del tema y es importante saberlo. ¿Algo más que desea agregar, por favor?
La iglesia es el cuerpo de Cristo y si nosotros queremos mostrar nuestro amor a Cristo, debemos amar a la iglesia y procurar traer a todas las personas a la plenitud de la fe en la iglesia, por amor a ellos y por amor a Cristo. Amén. Eh, díganos, por favor, profesor, ¿qué redes sociales tiene? Porque estoy convencida que más de uno que a lo mejor no lo conocía antes, estaremos interesados en ver todos sus videos. Si nos puede decir, por favor, sus redes sociales. Eh, pues mi canal de YouTube, todas mis redes sociales están con mi nombre, Dante A. Urbina. Me encuentran en YouTube, me encuentran en Facebook, en Spotify, en Instagram y asimismo tengo varios libros publicados en Amazon. Si a alguien le interesa profundizar ahí con los libros por escrito, con las fuentes y todo ello. Tengo esos varios libros publicados en Amazon. En particular tengo un libro titulado ¿Cuál es la iglesia verdadera? Es este de acá, que Sí, es un enséñame. libro que aborda este tipo de cuestiones de las que se ha hablado el día de hoy y muchísimo más, ¿no? Porque lo que he hecho hoy, pues obviamente ha sido un resumen. Oh, wow. Por aquí también sabemos que tiene una página web que está excelente, excelente la página web. Por ahí estuvimos viendo. Así es. ¿Qué encontraremos aquí, profesor? Díganos. Hay artículos, muchos artículos sobre temas de economía, que es mi profesión, sobre cuestiones de la existencia de Dios, sobre la defensa de la veracidad de la fe cristiana, también de lo distintivamente católico. O sea, no solo está el tema de la apologética católica, digamos, de discutir con Ujú. protestantes, que es un poco lo que más se ha tratado en esta disertación, sino también van a encontrar material para, pues, y poder interactuar con ateos, con escépticos que no creen en la religión cristiana, etcétera, etcétera, ¿no? Hay referencia a entrevistas, debates, conferencias, diapositivas, además de los artículos. Ok. Vemos también que tiene Telegram, donde nos podemos Sí, meter aquí a danteaurbina.com y ahí nos podemos meter y suscribirnos. Hay muchísimas cosas que podemos encontrar por aquí y la verdad que así como somos curiosos para buscar otras cosas, que también tengamos como una santa curiosidad de buscar estos temas tan importantes, interesantes que usted nos comparte. Pues muchísimas gracias, profesor. Le agradezco mucho su tiempo. De verdad que ha sido de gran bendición este programa y ojalá que no sea la primera vez que lo tengamos por acá. Muchísimas gracias, profesor. listo, muchas gracias. Que el Señor lo bendiga. Hasta luego.